Lo que pasó en esa última semana, 10 días del mes de enero, ¿no? de la acelerada devaluación del peso, del nuevo tipo de cambio, más que un hecho o una medida económica que tenga que ver con la lógica misma del capitalismo, que uno puede pensar en maximización de la tasa de ganancia, disputa por el dólar circulante en nuestro país. Sin duda subyace la puja distributiva entre el sector del capital concentrado y el sector asalariado. Pérdida de rentabilidad. Me parece que más que toda esa variable, lo que sucedió en esos últimos 10 días de enero tiene un fuerte sentido político. Yo creo necesariamente pensarlo en esos términos, ¿no? que fue una maniobra del sector financiero de siempre de la Argentina con los aliados tradicionales que son el complejo agroexportador, las patronales del campo, que con el sector financiero pusieron un escenario donde el gobierno evidentemente tuvo que salir a dar respuesta y a plantar bandera, pero que en alguna medida intentaron generar un escenario de desestabilización, ¿no? de creación de un ánimo colectivo que fuese y que perforara la base social propia del gobierno, ¿no? Porque cuando estamos hablando del sector de la economía que hablamos, ¿no? Lo charlábamos antes, ni más ni menos que la mesa, ¿no? Los productos elementales, básicos, elementales, alimentos y compañía, cuando el sector económico logra tocar eso en términos de perjuicio hacia el consumo popular, evidentemente están tocando un factor que crea colectivamente un malestar, y sobre todo en relación a nuestro proyecto político, es el sector que todavía no han podido poner en contra de este gobierno nacional y que pese a lo que pasó no lo han logrado. Digo, lo que habla, creo que de varias cuestiones. Una, de la clara intencionalidad política de lo que pasó entre fines del año pasado y sobre todo en esos últimos 10 días de enero y de ahí hacia adelante. Por el otro lado, de cierta fortaleza de la base social de nuestro proyecto político y de nuestro gobierno. Digo, porque en cada una de estas intentoras, ¿no? Decíamos lo de diciembre con las policías provinciales, decíamos los saqueos operados del año pasado, del anteaño, ¿no? que buscan que esto penetre el tejido social, sumado ahora la devaluación y cómo eso se trasladó a ciertos precios. La conclusión que uno puede sacar es que no han logrado aún generar un ánimo colectivo mayoritario en contra de nuestro gobierno nacional. Y decía, ¿no? La medida básicamente política, porque uno puede pensar que no hubo a trazo grueso una pérdida de rentabilidad significativa de estos sectores que propiciaron la devaluación del dólar o el aumento por momentos descomunal de precios de los productos alimentarios. El contexto internacional es un contexto internacional que no había tenido grandes sobresaltos. Los precios internacionales de los llamados commodities, soja y compañía, tampoco habían variado de manera significativa. La tasa de ganancia de supermercados, grandes cadenas comerciales, si bien hay datos que, y yo algunos anoté, ¿no? Desde el 2007 a esta parte bajaron un 10% según algunas cifras que pude leer, sigue siendo, también lo hablábamos antes, extraordinaria la tasa de ganancia que tienen las grandes cadenas comerciales y supermercados en la Argentina en relación a la que tienen en otros países. Digo, no había motivos económicos como para llevar al escenario de evaluación que nos intentaron llevar, digo, porque lo dijo Kicillof, era un dólar a 13 pesos, ¿no? Y creo que algunos análisis planteaban claramente, ¿no? Un intento de cepo financiero de estos sectores contra el gobierno nacional en función de una restricción del sector externo que veníamos viviendo desde el 2011 a esta parte, ¿no? Por varios motivos. Por un lado, pago de deuda; por otro lado, fuga de capitales; por el otro lado, déficit energético, importación energética.
turismo en el exterior. Digo, del 2011 a esta parte asistimos sí a un escenario más dificultoso en términos de reservas de divisas en el Banco Central. Y ahí también, en ese contexto es el que explica cada una de las medidas restrictivas del gobierno respecto a la circulación del dólar en nuestro país, digamos. Y en función de eso, el daño que estos sectores sabían que podían y pueden significar al gobierno si retrasan la exportación de soja para que no ingresen divisas al Banco Central. Esa medida extorsiva, especulativa, con la principal arma que tienen estos sectores, que es la económica, proyecta claramente una intencionalidad política, que es poner en jaque este proyecto político y fundamentalmente disputar el poder en nuestro país, ni más ni menos que eso. Plantear un escenario de desestabilización y por el otro lado poder recomponer eso, lo que se ven mal acostumbrado de la vuelta a la democracia hasta 2003, que el poder concentrado, poder corporativo, hacía y deshacía a gusto con la vida del conjunto de los argentinos, con la política, con la democracia, con el Estado. En el 2003 esta ecuación empieza a cambiar, el Estado, la política, le empieza a marcar la cancha a los poderes corporativos, y esto por supuesto es la gran puja y tensión que vivimos como sociedad, y en función de cómo la sepamos resolver, o profundizaremos la democracia en nuestra patria o volveremos a lo que estos nostálgicos sectores quieren, que es poner a la política, al Estado y al conjunto de la sociedad argentina de rodillas frente a los dictados de los poderes corporativos y de lo que sugieren los organismos financieros internacionales. Estas maniobras no son nuevas, la puja contra el sector especulativo y en particular contra el sector agroexportador y financiero, digo, ha marcado las grandes pujas y tensiones y disputas, yo creo que al menos desde el 75 a esta parte, ¿no? Y si menciono el 75, el Rodrigazo y el desenlace de eso, menciono el 89, la hiperinflación y el desenlace, el menemismo, en nuestro caso la dictadura cívico-militar, y el 2001, ¿no? La renuncia anticipada de la Rúa. Creo que la gran diferencia de este momento político es que tenemos un gobierno que no negocia, que no baja la guardia, ¿no? Que no claudica, a diferencia del 75, donde evidentemente la claudicación llevó a la profundización de las medidas antinacionales, antipopulares y al golpe cívico-militar, y en el de 89 lo mismo, ¿no? La claudicación frente a esos sectores llevó a la retirada anticipada de Alfonsín y la llegada del menemismo, con lo que significó en términos de contexto político, cultural y económico para que hiciese en nombre del peronismo todo lo contrario a lo que el peronismo había significado en nuestra historia política nacional. Esto que ha sido recurrente, ¿no? La puja contra el sector financiero, la puja contra el sector agroexportador, sí, evidentemente presenta rasgos novedosos. Y lo dijo Cristina, usó esa expresión Cristina en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ahora a principios de marzo, ¿no? La idea de golpe suave. Yo quiero detenerme en esa expresión, en esa palabra, ¿no? Cristina para referirse a la situación en Venezuela, ¿no? Pero en realidad esa nueva modalidad de desestabilización llamada golpe suave, creo que es posible hacerla extensible a todos los intentos de desestabilización, incluido el 2008 en Argentina, que se produjeron contra los gobiernos populares, nacionales, democráticos, sea Argentina, sea Ecuador, sea Bolivia, sea Venezuela en el 2002, Venezuela en la actualidad, y con éxitos en Honduras y en Paraguay. La funcionalidad de la democracia al sector neoliberal durante los 80, 90, hasta el 2000, en particular en Argentina, le va a funcionar bien, pero desde la llegada de Néstor al gobierno se encuentran con la nueva disyuntiva y con el nuevo problema, la dificultad de construir una alternativa política que gane elecciones frente a la capacidad de representación que construyó un movimiento nacional, popular y democrático. Estamos estamos en esa disyuntiva y en esa pelea, y los intentos de
destituyentes, como se llamaron en 2008, tienen que ver con eso. Lo que pasa en Latinoamérica tiene que ver con eso, con la dificultad de estos sectores de ganar elecciones. Ya no es posible la variante cívico-militar, ¿no? La variante violenta. Entonces viene la variante del golpe suave, y esto tiene una teorización, no surge de la nada. El manual del golpe suave, publicado en el periódico El Granma, ¿no? El periódico del Partido Comunista de Cuba, donde analiza el texto teórico de los golpes suaves, que es un texto de Hen Sharp, politólogo norteamericano, que escribió un libro en el 93 que se llama De la dictadura a la democracia, cínicamente, paradójicamente, un sistema conceptual para la liberación. En realidad debería llamarse De la democracia a la dictadura, porque plantea la nueva técnica para dar golpe de Estado, planteada en 5 grandes momentos o pasos. Digo, texto del 93. La primera, el ablandamiento, ¿no? Así la denomina. La segunda, la deslegitimación. La primera vendría a ser instalar demandas puntuales que conciten adhesión mayoritaria. Y están los ejemplos. Algunos nos pueden llegar a parecer conocidos. Por eso digo, no es solo Venezuela. Inseguridad, ¿no? Aumento de precios, denuncias infundadas de corrupción, manipulación del dólar, locao patronal, ¿no? Conocidas varias. La segunda es la de legitimación, que es como esos reclamos que lograron prender en determinados sectores de la sociedad cobran una dimensión más masiva y logran fracturar ya no esta unidad o este consenso mayoritario hacia el gobierno, sino fracturar en términos, y usa la expresión, políticos éticos, ¿no? Hay una cuestión de credibilidad profunda. La tercera, el calentamiento de la calle, que es generar, ¿no? Los 8N. Generar revueltas, protestas policiales, con determinada seguridad, otros temas. La cuarta, la combinación de estas formas de lucha, ¿no? Especie de, usando a la Claude, de momento equivalencial de la protesta particular. Sería en el momento que todas estas demandas sueltas de oposición a un gobierno logran una articulación y una forma común, colectiva, ¿no? Sería la lógica equivalencial de la Claude, la 125. Y por último, la fractura institucional, que es generar un escenario de renuncia del presidente. En estos 5 pasos, los medios concentrados de comunicación ocupan un rol central, de articulador, de posibilitador de este momento equivalencial y de sentido a esas luchas individuales para proyectarle hacia un adversario común, la 125. Digo, esta novedad, esta nueva modalidad de desestabilización, lo decíamos al principio, también presenta una novedad en relación a nuestra historia política reciente, que es la posibilidad de tener un gobierno que se plante y que no se negocie, ¿no? Un gobierno que muestra, pese a los cimbronazos, una fortaleza del proyecto político, un liderazgo claro y una base social que no se fractura, ¿no? Una base social que sigue acompañando con las dudas, con la incertidumbre que esto generó en esos días de enero y de febrero, porque lo veíamos con los compañeros nuestros en el territorio, pero sigue acompañando este proyecto político como única posibilidad de seguir construyendo una sociedad con igualdad de oportunidades. Entonces digo, este rasgo de no estar ante un contexto donde se tuerce el brazo, se claudica, se negocia, me parece, y se pone freno a la escalada devaluatoria, y al mismo tiempo se da claras señales que no se va a negociar. Digo, en ese mismo contexto el gobierno anuncia el progresar, ¿no? Fue ese contexto el que el gobierno eligió para anunciar un nuevo derecho para el sector más castigado por las políticas neoliberales, que es el de los pibes. En ese mismo contexto nuestro gobierno anuncia la suba de la asignación universal, de la jubilación, de la ayuda escolar por hijo. Digo, esto sí no tenía antecedente en la reacción de todos los otros gobiernos que negociaron y que siguieron las recetas ortodoxas: congelar, enfriar,
y ahora el escenario de paritarias que se va a dar, digo, por lo más, por lo menos, pero va a haber una recomposición del poder adquisitivo. Buena parte de esta puja central de la política y la economía argentina tiene que ver con la posibilidad de constituir un sujeto ciudadano activo movilizado en defensa, en el cuidado de los precios, en la conciencia y en la capacidad de denuncia y de ejercer su derecho. Me parece que esto es una condición elemental para dar la enorme pelea que está puesta sobre la mesa en el escenario político argentino con los sectores que estamos hablando, digamos, que siempre se han sobrepuesto a todo intento de control del Estado para hacer lo que querían en el momento que querían. Me parece que esta posibilidad que parece que está en movimiento, que hemos dado un salto en términos de conciencia colectiva respecto a quiénes son los sectores que forman los precios, me parece que es estratégica en relación al presente, a lo inmediato, pero también a la posibilidad de largo plazo de poder seguir transformando la sociedad argentina y la herencia de la estructura económica de los 90, como uno siempre dice, ¿no? Y como lo pensamos de la militancia, no lo resuelve una persona por más autoridad política que tenga, en este caso la presidenta, sino que depende de la participación, la movilización y el compromiso militante de porciones significativas de nuestra sociedad y de nuestra patria. Y en eso creo que por ahí transcurren los desafíos centrales que tenemos para este 2014 y para el próximo año, donde claramente nos jugamos la posibilidad de dar continuidad y profundizar este proyecto que nació en el 2003. Estoy convencido, para lograrlo, como se titula esta revista, es marchar todos unidos y organizados. Muchas gracias.